Hay un lugar dentro de ti donde el mundo no puede llegar. Es un territorio intacto por el polvo de las ambiciones ajenas, libre de las prisas que nos roban el presente. Y es, paradójicamente, el lugar donde tu verdadera historia, la historia de tu alma, comienza y vuelve a comenzar en silencio. Hoy invitamos al alma a sentarse al borde del misterio, a inclinarse ante esa inmensidad que Rumi, el maestro susurrador, tanto nos rogó que reconociéramos. Hablaremos del más antiguo y universal de los dramas humanos, la incesante huida del ego de lo que percibe como un vacío interior. Respira, amigo, respira hondo. Siente la suave pausa entre la inhalación y la exhalación. Siente el espacio que se abre entre un pensamiento que se disuelve y otro que aún no se ha formado. Es allí, en ese momento fugaz y silencioso, que Rumi dijo que era el nacimiento de toda claridad y el hogar de la presencia. Es un lugar donde no hay nombres, ni metas, ni necesidad desesperada de ser algo para alguien. Pero el ego, esta compleja arquitectura de recuerdos, miedos y deseos de supervivencia social, tiembla ante esta indefinición. Se alimenta de densidades, etiquetas, narrativas que lo confirman como sólido e importante. Y entonces huye del silencio como un pájaro asustado, huye de la jaula que en realidad es el cielo abierto. Corre, siempre corre, para llenar la quietud. El vacío interior, temido por el ego, no es la ausencia de algo bueno, es, de hecho, la ausencia de todo lo que es falso. Es la ausencia de ruido construido, del esfuerzo incesante por demostrar valor. El ego no ve este espacio como una libertad prometida, sino más bien como un abismo amenazador. El vacío, para él, significa disolución, significa la muerte de la identidad cuidadosamente construida a lo largo de los años. Interpreta la quietud como un fallo del sistema, una peligrosa falta de contenido que debe ser inmediatamente corregida, tapada, sofocada. Observa la danza frenética del mundo que te rodea. Observa la urgencia de consumir, de distraerte, de hablar sin cesar, de planificar el futuro que nunca llega. Todo esto es el polvo que levanta el ego en su huida desesperada. Es la cortina de humo que utiliza para evitar enfrentarse al espejo. Rumi nos enseñó que toda esta búsqueda exterior, la búsqueda de reconocimiento, de riqueza más allá de la necesidad, de placeres que prometen satisfacer pero que solo profundizan, nace de un alma hambrienta. Pero la verdadera hambre no es por nada que el mundo pueda ofrecer. La verdadera hambre es por la presencia misma. Es por la totalidad y la plenitud del ser que yace olvidado bajo los escombros de la persona. El ego, maestro ilusionista, nos convence de que nos definen nuestros logros y nuestras posesiones. Nos aprisiona en la jaula de la comparación. Nos hace mirar al vecino, al colega, al ideal inalcanzable proyectado en las pantallas y susurra: aún no eres suficiente. Ve, corre, acumula más, haz más ruido, así evitarás ser tragado por la nada. Es una tiranía sutil, amigo mío, porque nos hace creer que buscamos la libertad, cuando en realidad solo estamos apretando las cadenas del apego y la identidad externa. Es la ironía de la condición humana. Buscamos la paz en la velocidad y la plenitud en el exceso. Rumi, con la ternura de un padre y la sabiduría de un sabio, observó este ciclo y lloró en poesía. Cuando te apresuras a superar a todos los que te rodean, es tu propia alma la que queda atrás. El camino de regreso a ti mismo no está pavimentado con ladrillos de oro y ambición, sino con un silencio sanador. Piensa por un momento, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste no tener una meta, no estar ocupado, no hacer nada, simplemente estar? Si la respuesta evoca malestar inmediato, un impulso de coger el teléfono móvil, encender la radio o planificar la siguiente tarea, entonces has sido testigo del mecanismo de defensa del ego en acción. No puede tolerar el no hacer, porque el no hacer es la puerta de entrada al vacío. Y en el vacío no hay ego, solo existe el ser. Si estas palabras, o la atmósfera silenciosa que intentan evocar, han tocado algo profundo y esencial dentro de ti, si has reconocido esta carrera incesante en tu propia vida, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, aprendiendo a amar el espacio vacío donde florece el alma. El drama se intensifica cuando nos damos cuenta de que el ego es un creador de falsas necesidades. Necesita drama para sobrevivir, necesita conflicto, ya sea externo, discusiones, competencia, o interno, autocrítica, preocupación crónica. El vacío, por definición, es neutral, no ofrece ningún drama, es la quietud absoluta de la conciencia la que descansa. Y para una entidad que solo se conoce a sí misma a través de la reacción y la resistencia, esta neutralidad es la amenaza más mortífera. El ego se aferra a cualquier migaja de identidad que encuentra. Se aferra a su dolor, soy la víctima, a su historia, soy el superviviente de, o a su ese títulos, soy el director ejecutivo, soy el padre, soy el más inteligente.
Estas identidades son armaduras que, a pesar de ser pesadas, ofrecen sensación de protección. Lo que el vacío exige es la entrega de esta armadura. Exige que estés desnudo, desprotegido, y descubras que debajo de todas las capas no hay nada que proteger, porque quien eres realmente no puede ser herido ni disminuido. Rumi nos ofrece la metáfora del espejo. El ego es el polvo que se acumula en la superficie especular del alma. Este polvo no cambia la naturaleza del espejo, solo le impide reflejar la luz y la verdad. ¿Y cómo intenta el ego limpiar el espejo? Intenta limpiar el polvo añadiendo más polvo, más esfuerzo, más comparaciones, más ruido. Nunca se da cuenta de que el verdadero pulido se logra mediante la quietud. La quietud del alma es una especie de agua sagrada que por sí sola disuelve el polvo de la ilusión. El dolor de la ambición excesiva, los celos corrosivos y la búsqueda incesante de aprobación es, de hecho, el dolor del ego en su esfuerzo hercúleo por evitar la confrontación con el espacio interior. Es un trabajo agotador ser alguien que no eres. Es agotador mantener una fachada que exige aprobación constante. El buscador, en su drama interior, llega a un punto de agotamiento espiritual. Es en este agotamiento que la rendición se hace posible. Cuando todas las fuentes externas de satisfacción fallan, y siempre lo harán, el ego se encuentra atrapado. Ya no puede correr. El camino se ha acabado. El ruido quedó en silencio. Lo único que queda es lo que más temía, el espacio. Pero hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa de correr. Es la puerta que no se puede abrir con la fuerza de voluntad, solo con el cansancio y el reconocimiento de la inutilidad del viaje exterior. Y es sobre esta puerta, y lo que Rumi nos enseña sobre cruzarla, de lo que hablaremos en el próximo momento. Permanecer en el vacío es la clave para la verdadera plenitud. ¿Estás listo para dejar de correr? La prisa del mundo, amigos míos, es solo el eco amplificado de un corazón que se niega obstinadamente a escucharse a sí mismo. Rumi nos enseñó que el universo entero se inclina hacia el silencio, pero nosotros, por miedo a la inmensidad que refleja el silencio, corremos hacia el ruido, buscando el ruido atronador de las confirmaciones externas para ahogar el suave y peligroso canto del alma. Este escape del vacío interior no es un acto de cobardía, sino más bien el reflejo de la estrategia más ingeniosa y al mismo tiempo más destructiva del ego, la construcción incesante de muros de ser y tener para rodear el no ser. El vacío, para el ego, no es solo la ausencia de algo, es la amenaza de disolución de todo lo que ha sido laboriosamente construido. Si el vacío interior es la naturaleza esencial, el espacio puro donde descansa la conciencia, entonces la identidad que el ego ha moldeado, compuesta de posiciones, posesiones, historias, traumas y triunfos, se convierte en un castillo de arena que inevitablemente será tragado por la marea de la presencia pura. Y por eso el ego se convierte en un constructor incansable, un arquitecto de distracciones, un comerciante de certeza. Él llena cada grieta, cada espacio entre pensamientos, cada momento de quietud, no con meditación, sino con la siguiente tarea, la siguiente ambición, la siguiente comparación. Pensemos en la tiranía de la identidad. El ego necesita definición, necesita decir, yo soy esto y no aquello. Necesita un nombre, un rol, una audiencia. Cuando nos retiramos al silencio y el mundo exterior desaparece, lo primero que exige el vacío es la descaracterización. Él pregunta, ¿quién eres sin tus títulos? ¿Quién eres sin tus posesiones? ¿Quién eres si nadie te mira? Para el ego, estas preguntas son la muerte. Teme la nulidad porque la confunde con la aniquilación de su propia existencia, cuando, en realidad, la nulidad, la nada, es el nacimiento del infinito. Rumi vio esta danza de evasión como el polvo que oscurece el espejo. Giramos y giramos, creando torbellinos de actividad y pensamiento, solo para que el polvo que se levanta bloquee la visión clara de nuestro verdadero rostro. El camino del ego es el camino del exceso. Demasiado trabajo para demostrar tu valía, demasiado consumo para compensar la falta, demasiado drama para sentir que estás viviendo. Todo exceso es, en realidad, un déficit de presencia. Es un alma hambrienta de sí misma que busca la saciedad en las migajas que caen de la mesa del mundo. Observa el mecanismo de la ambición incesante. La ambición, cuando no está arraigada en un propósito del alma, sino más bien en el miedo al vacío, se convierte en una carrera sin meta. Llegas a una cima y, en lugar de detenerte a contemplar la vista, el ego ya señala la siguiente cima, más alta, más peligrosa, más esquiva. Esto no es crecimiento, es compulsión. Es la creencia profundamente arraigada de que la satisfacción reside en el futuro, en el próximo logro, en la próxima adquisición. El presente, único lugar donde reside el alma, es continuamente sacrificado en el altar de un futuro que nunca llega. Pues así, una vez logrado, el ego ya lo ha transformado en presente,
y exige un nuevo futuro para continuar su fuga. Rumi, en su profunda sabiduría, nos invita a considerar la belleza de lo incompleto. El ego odia estar incompleto, busca la perfección, la totalidad, la imagen pulida. Pero el alma sabe que es en la grieta, en la imperfección, en la herida abierta, donde entra la luz. El vacío interior es, paradójicamente, nuestra mayor plenitud, pues es el espacio donde la divinidad puede bailar sin necesidad de un escenario definido por definiciones humanas. Esta aversión al vacío también se manifiesta en nuestra relación con el dolor. Cuando surge el dolor emocional, la tristeza silenciosa, el dolor no resuelto, la ansiedad sin nombre, el ego actúa como un bombero desesperado. Intenta apagar el fuego con distracciones, con sustancia, con relaciones superficiales o proyectando culpas al mundo exterior. Cualquier cosa menos sentarse con pura sensación. Sentarse con dolor es sentarse al borde del vacío, es aceptar la ausencia de control, la vulnerabilidad de la existencia. El ego no puede tolerar esto, porque su mayor trabajo es mantener la ilusión de control y solidez. Prefiere el dolor familiar de la distracción al dolor purificador de la confrontación. La verdadera tragedia de la huida del ego es que al rechazar el vacío interior, rechaza la única fuente de verdadera creatividad y paz. El ego intenta crear algo a partir de algo, manipula lo que ya existe. Pero el espíritu, la fuente, crea algo a partir de nada. El vacío es el útero de la creación. Cuando nos permitimos caer en él, no morimos, renacemos en una forma de ser que ya no depende de la aprobación o estructura externa. El trabajo del místico no es llenar el vacío, sino vaciarse aún más, convirtiéndose en un recipiente más limpio y más vasto para la verdad. Rumi nos implora que dejemos de negociar nuestra paz con el mundo exterior. La paz no es algo que se pueda lograr, es algo que se descubre cuando cesa la batalla interna, orquestada por el ego. Y esta batalla solo se detiene cuando dejamos de alimentar el miedo de que, si lo hacemos, seremos devorados. El ego, temiendo la disolución, se aferra a narrativas fijas. Soy un fracaso, soy un héroe, mi vida es injusta. Estas narrativas, por dolorosas o infladas que sean, ofrecen una estructura. El vacío, por otro lado, ofrece solo la fluidez, la posibilidad radical de que no seas nada de lo que pensabas que eras, sino todo lo que el infinito te permite ser. La quietud que tanto odia el ego es la quietud que revela los hilos invisibles que nos atan a las expectativas sociales, los miedos ancestrales y la incesante necesidad de validación. En la quietud, la voz del alma se vuelve audible, y esta voz a menudo contradice la voz fuerte y autoritaria del ego. La voz del alma no dice, corre, ella dice, quédate, respira y mira, y así recorremos el angosto camino entre la frenética construcción del ego y la suave entrega del alma. El ego construye palacios para sí mismo, pero el alma busca la cabaña silenciosa donde solo entra la luz. El ego busca que la multitud se sienta importante. El alma busca la soledad para sentirse completa. Esta tensión constante entre ruido y silencio es la fragua donde se refina la conciencia. Pero hay un profundo secreto en el agotamiento de esta incesante huida. Llega un punto en el que las energías del ego se agotan. El castillo de arena inevitablemente se derrumba, no por un ataque externo, sino por el peso de su propia fragilidad. Y es de este momento de rendición inevitable del que Rumi nos habla con más ternura. Hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa. En el momento en que se cae la máscara, no por elección sino por agotamiento, se revela el verdadero rostro del vacío. Y es del carácter acogedor de esta puerta y de lo que realmente hay en el vacío de lo que hablaremos a continuación. Antes de hacerlo, permite que estas palabras se instalen en tu quietud. Siente el peso del polvo del ego y anhela el silencio sanador. Es en este punto final del viaje, amigo mío, cuando la poesía de Rumi pasa de un lamento a un canto de triunfo. Ahora entendemos la anatomía de la huida. El ego huye del vacío porque teme la extinción, pero lo que llama vacío es, de hecho, la plenitud misma que le espera. El vacío interior no es la ausencia de algo, sino la ausencia de todo lo que no eres tú. Es la limpieza del lienzo, la quietud reveladora, el espacio donde el ruido del mundo finalmente se apaga para que la voz del alma pueda, por primera vez, escucharse en su totalidad y claridad cristalina. El ego, que siempre se ha basado en la comparación, la posesión y la actuación, llega al límite de su propio agotamiento. Intentó llenar ese vacío con amantes, riquezas, títulos, reconocimiento y ambición, pero cada nuevo relleno solo hacía el agujero más profundo, porque nada externo puede satisfacer un hambre que es intrínsecamente interna, un hambre de presencia misma. Y es en este agotamiento, en este cansancio de la carrera eterna,
que la rendición emerge no como derrota, sino como acto supremo de inteligencia espiritual. Rumi nos enseña que en el momento en que dejas de luchar contra lo que hay dentro, te conviertes en el campo de batalla mismo y, simultáneamente, en la paz que prevalece sobre él. La gran revelación del camino místico es esta. El vacío que temía el ego era, de hecho, el útero de su verdadera identidad. En lugar de una tumba para el ego, se convierte en la cuna del alma. Esta es la alquimia definitiva. Cuando el yo superficial, hecho de polvo y tiempo, se disuelve, se manifiesta el yo esencial, hecho de eternidad y luz. Ese miedo primordial a ser nada se transmuta en la gloriosa comprensión de ser todo. Pensemos en la metáfora del río y el océano. El ego es el río, ansioso, que fluye, preocupado por las piedras del camino, temiendo la sequía. Cree que es una entidad separada, definida por sus márgenes. El vacío que teme es el océano, vasto e ilimitado, y cuando el río finalmente desemboca en el mar, la extinción de sus riberas no es el fin, sino la expansión infinita. El río no pierde su agua, gana el infinito del océano, se convierte en la inmensidad que tanto temía, entendiendo que siempre fue parte de ella. Esta integración no es un evento único, sino un estado sostenido del ser. El camino de regreso a uno mismo es la práctica continua de morar en la quietud que cura. Cuando volvemos del enfrentamiento con el vacío, la vida exterior no cesa, pero su calidad se altera radicalmente. Las acciones ya no están motivadas por la carencia, la necesidad de demostrar, de cumplir, de competir, y pasan a ser impulsadas por la plenitud. La creatividad, la generosidad y el amor fluyen, no porque estés buscando algo a cambio, sino porque ahora eres la fuente inagotable. Rumi nos dejó un mapa para esta nueva existencia, una vida donde el vacío interior, ahora abrazado, se convierte en el centro de gravedad del alma. Describe a la persona que regresó. Ella es la que sonríe sin motivo aparente, la que ama sin exigencias, y la que se mantiene firme en el centro del caos, porque su fundamento ya no está en el mundo cambiante de las apariencias, sino en el ser inmutable que descubrió en el silencio. Se convirtió en un faro, no por esfuerzo, sino por transparencia. Aquí es donde la danza invisible del espíritu se hace visible en nuestra vida cotidiana. El ego huyó del vacío porque necesitaba un significado externo. El alma, al habitar el silencio, comprende que es significado mismo. Ya no es necesario buscar afuera lo que está intrínsecamente dentro. La búsqueda se detiene, la carrera termina, y en el momento en que te sientas, exhausto, en el corazón del vacío, te das cuenta de que lo único que necesitaba ser llenado era tu agenda, no tu ser. Rumi concluye, con abrumadora ternura, que el dolor de la vida es el sonido que hacemos cuando nos aferramos a algo que no es nuestra verdadera naturaleza. La felicidad es el sonido que hacemos cuando nos soltamos, cuando nos rendimos a la verdad de que ya estamos completo. Quien vuelve a sí mismo nunca vuelve vacío. Al contrario, regresa rebosante de ese néctar que ninguna riqueza puede comprar y que ninguna comparación puede disminuir. El ego corre, pero el alma flota, y en este flotar descubrimos que nuestro verdadero hogar es la inmensidad silenciosa que reside en el centro de nuestro pecho, el lugar donde Dios y el yo no son dos. Gracias por caminar con nosotros en este profundo camino de introspección y poesía. Si estas palabras han tocado tu alma de alguna manera, si el silencio de Rumi ha resonado en tu propio corazón, te invito a unirte a esta comunidad de buscadores. Deja tu comentario, comparte lo que sentiste, el vacío que empezaste a abrazar, la verdad que te despertó. Tu historia, tu dolor y tu revelación son valiosos. Al abrirnos, nos iluminamos el camino unos a otros. Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Si deseas continuar este viaje interior de regreso a la esencia, donde el alma florece y el polvo del ego se asienta pacíficamente, deja un me gusta y suscríbete al canal. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar. La paz del ser esté contigo, ahora y siempre.